Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a explicar cómo convertir un archivo de imagen JPG, que puede ser por ejemplo la foto de un libro, y pasarlo a texto editable en Microsoft Word. De esta manera nos evitamos tener que escribir el texto manualmente y nos ahorramos mucho tiempo. Vamos con la intro y arrancamos. Bueno, acá como vemos lo que tengo es una imagen que es una página de un manual de instrucciones que tomé como ejemplo para mostrarles cómo es el sistema. Esta página yo la escaneé, pero tranquilamente puede ser también una foto tomada con un celular. Solamente se tienen que fijar que tenga buena iluminación y que esté bien enfocada para que el sistema pueda reconocer las letras y convertirlas en texto. Entonces lo que vamos a hacer como primer paso es abrir el Microsoft Word, que tengo que aclararles que debe ser desde la versión 2016 en adelante, porque probé con versiones anteriores y no funciona. Así que abrimos Microsoft Word, abrimos un documento en blanco y lo que vamos a hacer es ir al menú Insertar, Imagen y buscar esa foto que tengo en el escritorio, ¿sí? Que es la imagen esta que les mostraba. Lo que voy a hacer es ajustar la imagen delante del texto para poder agrandarlo un poco y que me ocupe más espacio de la página, más o menos así. Y ahora lo que voy a hacer es guardar este archivo como PDF. Lo voy a guardar en el escritorio, le vamos a poner un nombre cualquiera, por ejemplo instrucciones, y acá en tipo seleccionamos PDF. Hacemos clic en guardar, cerramos el documento y acá como vemos ya se nos generó el archivo PDF, que es esta misma imagen. Entonces lo que voy a hacer ahora es abrir de nuevo el Word, un Word en blanco, documento en blanco, y acá voy a ir a archivo, abrir, examinar, voy a ir a buscar el archivo PDF que acabo de generar y como vemos nos aparece este cartel que nos avisa que el archivo PDF se va a convertir en un Word editable, que es justamente lo que queremos. Hacemos clic en aceptar y esperamos unos segundos hasta que reconozca el documento. Ahí como vemos ya aparece el documento convertido a texto editable y acá podemos agregar texto, cambiarle el tamaño, ponerle colores, todo como si fuese un texto que nosotros mismos hubiésemos escrito. Siempre hay que revisar el texto porque puede haber algunos errores de ortografía, puede haber letras o palabras que se reconocieron mal y que quedaron mal escritas. Siempre hay que leerlo una vez para asegurarnos de que está todo bien escrito, pero nos va a ahorrar muchísimo más tiempo del que hubiésemos invertido escribiendo todo esto, haciendo la tabla con las líneas, etc. A veces van a quedar también pedacitos de la imagen sobre la hoja, como este rectángulo gris de ahí, que simplemente lo seleccionamos y lo borramos. Y listo, con eso ya estaríamos. Este documento lo podríamos guardar como un documento de Word común y corriente. Vamos a ponerle instrucciones editable, guardar, lo cerramos y acá como vemos ya tengo el documento de Word, el cual podemos hacerle cualquier cambio como hacemos normalmente en Word. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.